¿Qué tal? Bienvenidos amigos seguidores de Fuentes Confiables. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más. Hoy abordaremos con el defensor la situación y las conclusiones que ha hecho el grupo de expertos para Nicaragua respecto a las graves violaciones a los derechos humanos. Juan Carlos, ¿qué ha pasado en este caso? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marco. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que el grupo de expertos para Nicaragua, GREN, constituye un hito en la historia nicaragüense y un impulso importante en la búsqueda de justicia. Yo creo que vale la pena mencionar que en 2018 las protestas sociales y toda esa insurrección cívica que hubo se dio por tres cosas, Marco. Se dio por democracia, por justicia y por libertad. Y precisamente el GREN es un mecanismo que lo que busca es la rendición de cuentas. Es decir, es el primer mecanismo que desde Naciones Unidas, desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se crea para Nicaragua. Hay otros antecedentes importantes como el GIEI, que es un mecanismo, un grupo de expertos que se creó desde la Comisión Interamericana y fue desde ahí, por ejemplo, que se comenzó a hablar de crímenes de lesa humanidad. Pero en este momento, el GREN va mucho más allá. El GREN va más allá e identifica no solamente en términos abstractos la comisión de crímenes de lesa humanidad, sino de que identifica como crímenes de lesa humanidad las ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, la tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes, y configura además de prima facie el delito de persecución política. Es decir, estamos hablando que esta instancia tan importante ha identificado la comisión de gravísimos crímenes de lesa humanidad que están en el Estatuto de Roma, que el Estatuto de Roma en este momento, aunque no ha sido suscrito por Nicaragua todavía, esperemos que un nuevo gobierno lo haga, ¿verdad? Esa sería una de las puertas que se van a abrir posteriormente, esperemos que así sea. Estamos hablando de que el GREN está señalando de la comisión de al menos 5 delitos de lesa humanidad al régimen nicaragüense. Yo quiero ser claro en ese sentido. No existe en este momento en América, en el continente americano, un régimen que esté siendo señalado de la comisión de esa cantidad de crímenes de lesa humanidad. Es decir, esto te denota un poco la gravedad del asunto, te denota también un régimen que no tiene límites, que es imparable en la represión, porque además también el GREN ha mencionado el delito de traslado forzoso. El destierro, el despojo de la nacionalidad, también constituyen un crimen de lesa humanidad. Sin Entonces, duda, sí, sin repito, duda. Adelante, adelante. repito, no existe en este momento en América un régimen tan cruel y en donde se haya documentado, y esa es la parte positiva que te quiero mencionar, si se puede hablar en términos positivos de una tragedia, que es la tragedia que está viviendo el pueblo nicaragüense. No existe en este momento una situación que haya sido tan documentada como ha sido la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y esto en este momento quizás no se le da el valor que tiene, pero en su momento, Marcos, es decir, todo el trabajo investigativo que ha hecho el GREN va a ser fundamental para la identificación de los perpetradores, va a ser fundamental para llevarlos a los procesos judiciales que se van a abrir en su momento y para poder sancionar a las personas que han sido señaladas de estos crímenes. Entonces, este trabajo que están haciendo es fundamental, pero ese trabajo no se puede hacer si no existe la colaboración de las víctimas. De tal manera que ahí es fundamental que las víctimas sigan enviando información, que las víctimas puedan contactarse a los, digamos, a las vías que ha abierto el GREN para establecer contacto con ellos y que le puedan que puedan seguir alimentando este expediente que en su momento va a servir, va a ser fundamental para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Claro, justamente esa era mi siguiente pregunta. Por una parte, ya
antecedente de los abusos, de los crímenes de lesa humanidad y de las violaciones a los derechos humanos que ha venido recogiendo el GREN, pero también en actualidad continúan otro tipo de acciones represivas que cada vez se van perfeccionando en contra de los derechos de la ciudadanía y justamente el testimonio de las víctimas sirven para la documentación y la actualización de estos sistemas represivos. Sí, claro, es que desgraciadamente la represión no solamente no ha parado, sino que ha continuado y se ha agravado. Es decir, el régimen de Ortega y de Rosario Murillo han sido, digamos, un régimen que se caracteriza por su enorme capacidad de hacer daño sin importar el sujeto. Es decir, el régimen se ha metido con la familia, se ha metido con los niños, ha separado niños, niñas de sus madres, de sus padres. El régimen yo solamente recuerdo a la mamá de Mac Jerez, ¿no? Cuando pedía públicamente verlo antes de morir. O sea, fueron incapaces de cumplir la ley, porque eso está establecido en la ley, eso está determinado en la ley. Sin embargo, este régimen se caracteriza por no solamente la comisión sistemática, sino por su crueldad, que es enorme, o sea, con implicancias y con impactos inimaginables, es decir, el cierre de las universidades, que ya lo ha señalado el GREN en su última actualización que hicieron en septiembre. Hicieron una actualización ante el Consejo, señalaron el impacto que tiene el cierre de las universidades, pidieron también a la comunidad internacional que tome medidas, porque también eso es importante, Marco. Es decir, frente a esta crueldad tan grande y frente al daño tan inmenso e incuantificable, porque no podemos cuantificarlo todavía. Es decir, eso a lo mejor en el momento en que las cosas cambien, ¿no? Y que tengamos la oportunidad de regresar a Nicaragua, a lo mejor en ese momento vamos a poder empezar a armar los pedazos de lo que queda y empezar a cuantificar el daño. El GREN ha pedido a la comunidad internacional, además de hacer ese trabajo valioso de documentación, le ha pedido acciones. Y una de las recomendaciones, por ejemplo, ha sido iniciar acciones legales contra los individuos responsables de esas violaciones, de esos crímenes, mediante sanciones. O sea, el mismo GREN ha recomendado a la comunidad internacional, ha recomendado también que en la negociación de proyectos de desarrollo se consideren cláusulas de violaciones a los derechos humanos. Es decir, que si un gobierno, un régimen está violando los derechos humanos, no puede recibir cooperación. Eso es absurdo. Y te digo esto, pues, porque, por ejemplo, en este momento el régimen nicaragüense está haciendo todo lo posible para acceder a fondos que se le llaman estos fondos verdes. Te lo digo también porque el mismo BESIE ha sido uno de los principales, el Banco de Integración Centroamericana, ha sido uno de los principales en financiar a este régimen, aun cuando es un régimen que no rinde cuentas, porque también hay que decirlo, y es un régimen que viola los derechos humanos. El GREN ha hecho recomendaciones, incluso ha pedido a la comunidad internacional iniciar procesos contra las personas señaladas. Y Porque, ojo, justamente, Juan Carlos, en este sentido, hay otro dato también muy importante entre las recomendaciones y es el tema de la presión de la comunidad internacional a través de sanciones individuales para estos responsables de violaciones a los derechos humanos. Recientemente hemos visto que Suiza ha renovado el tema de las sanciones y hay otros países europeos también que se han sumado a estar justamente apegados a estas recomendaciones para garantizar presiones que lleven al régimen de Ortega al respeto de los derechos humanos y la situación democrática. sí, efectivamente. Es decir, definitivamente las sanciones son un mecanismo de presión. Y sabemos que en este momento una de las cosas que impacta y que genera presión en el régimen es el tema económico. Es decir, la presión económica a través de sanciones. Ojo, que son sanciones individuales y a instituciones. No estamos hablando de bloqueos económicos, porque ellos hablan de que esta es una agresión al pueblo nicaragüense. No, 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 no es cierto. Son sanciones a individuos que están acusados de gravísimas violaciones de derechos humanos. Entonces, vemos nosotros un comportamiento en ese sentido. Yo recuerdo el Ortega de 2018 que decía que vengan las sanciones, lo recuerdo, al Ortega que en la actualidad pide que cese las sanciones. ¿Qué significa esto? Que han impactado, es decir, la liberación en este momento, liberación y destierro, ¿no? Que te deja un sabor al final amargo de los sacerdotes y de los 222, de las 222 personas que fueron liberadas en febrero, liberadas y desterradas. Hombre, eso obedece a la presión.
Es decir, ¿qué significa? Que la presión internacional funciona. ¿Qué significa? Que hay que seguir presionando. Y el GREN lo ha pedido a la comunidad internacional que, eh, que presione a través de sanciones. Ha pedido a la comunidad internacional que abra procesos contra los señalados. Estamos hablando de muchísima gente. Yo te voy a, por ejemplo, señalar que nosotros en un informe que hicimos en abril de 2000, lo terminamos en abril de 2023, nosotros identificamos 154 perpetradores de tortura y ese informe nosotros se lo enviamos al GREN. Es decir, estamos hablando de que en la represión sistemática y generalizada de este régimen, hay centenares de personas que están siendo señaladas de diferentes abusos, de diferentes crímenes, y esperamos, Marcos, esperamos, esa es la esperanza, y por eso esta campaña se llama Voces de Justicia y Esperanza. Esperamos que en algún momento haya justicia. Como dicen los campesinos en Nicaragua, amanece, siempre amanece. Esperemos que ese amanecer llegue con justicia para tantas víctimas, para tantas personas que han perdido todo, que han perdido no solamente a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, sino que han perdido sus bienes, que han perdido su vida, que han sido destruidos sus planes de vida, porque este régimen ha sido, digamos, y pasarán a la historia por eso, por haber destruido, ¿no?, a una generación, los planes de toda una generación, solamente de la UCA. Yo soy estudiante, bueno, yo estudié en la UCA, estudié Derecho y Sociología, y solamente en la UCA estamos hablando de 5.000 afectados, ¿verdad? Solamente en la Universidad Centroamericana, ¿verdad? Además de otros impactos que pudiéramos señalar. Es decir, es lo que te decía antes, Marco, es en este momento imposible cuantificar el inmenso daño que este régimen nefasto le ha realizado al país, a su gente. Y entonces por eso yo invito, insisto en la necesidad de denunciar, de enviar nuestros testimonios, nuestros casos, nuestra evidencia al GREN. El GREN tiene un correo electrónico que es GH, ¿verdad? REN, o sea, GREN, GH, GH, REN, GREN, arroba, NU, que es de Naciones Unidas, perdón, .org. Entonces, a ese correo, ustedes, las víctimas, pueden enviar sus testimonios, pueden contactarse con el GREN. El GREN tiene un principio, el principio de no hacer daño. ¿Qué significa? Que todo el manejo de la información que se haga procurará no poner en peligro ni la vida, ni la seguridad, ni la libertad de las personas. De tal manera que ellos operan bajo estos principios de muchísima seguridad. Esta es información confidencial y es importante, insisto, en continuar alimentando este mecanismo y continuar alimentando el expediente que en su momento va a servir para llevar a estos perpetradores de estos crímenes horribles a los tribunales competentes. Y Yo estoy justamente seguro que se va a poder. también es clave el trabajo de organizaciones de derechos humanos como el de ustedes, el colectivo Nunca Más, en la labor de la sistematización y en el contacto con las víctimas también, que garantiza, por supuesto, plena documentación de cada uno de los casos y también establecer una línea de tiempo de cómo ha venido la evolución de la represión, que no empezó desde el 2018, Juan Carlos, sino que viene de mucho más antes, con algunos tintes esporádicos, y que ha escalado pues hasta todo este sinnúmero de arbitrariedades y brutalidades que ha cometido el régimen de Ortega. Para finalizar tu comentario, Juan Carlos, en este sentido. Sí, Marco, es que mi comentario tiene que ir o va en la línea de que no perdamos la esperanza. Yo creo que uno de los objetivos de la brutalidad, de la represión, es que perdamos la esperanza. Nicaragüenses, las nicaragüenses, nos merecemos un país con justicia, con libertad y democracia. Y aunque el camino ha sido sumamente difícil, ha estado marcado por enormes pérdidas, nos toca continuar. Lo peor que podemos hacer es cruzarnos de brazos. Lo peor que podemos hacer es pensar que todo está perdido. No todo está perdido. Ellos están, yo así lo creo, en una etapa final, ¿verdad? Ningún régimen
del mundo que hace lo que hace es porque está fuerte. No, Marco, es porque están débiles y precisamente por eso hacen semejante daño. Es un daño dirigido a castigar a la gente, a castigar porque ya no los quieren, ¿no? Por injustos, por crueles, por bárbaros. De tal manera que no perdamos la esperanza, usemos los mecanismos que tenemos, usémoslos con seguridad, de que no nos van a poner en riesgo y las organizaciones de derechos humanos, en este caso el colectivo Nicaragua Nunca Más, aquí está también, que puede servir de enlace entre las víctimas y el grupo de expertos para Nicaragua que creemos está haciendo un trabajo importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arce, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más. Gracias a ustedes, amigos seguidores de Fuentes Confiables. Será hasta una próxima ocasión.